las 6:26, 24 minutos en este gobierno de la tarde, en este viernes 15 de mayo. Ya estamos a mitad del mes de mayo. El mes de mayo, que es el segundo mes en el cual el gobierno, o para el cual el gobierno destinó o dispuso de recursos para prestarle asistencia social a los ciudadanos en medio de este periodo de cuarentena. Recuerden que el subsidio FASE de salarios de los asalariados formales se aplicaría en el mes de abril y de mayo, y que el subsidio correspondiente a quédate en casa, de aumentar de 1.500 pesos, de poco más de 1.000 pesos, 1.500 pesos, sí, más o menos en promedio, a 5.000 pesos, la ayuda por solidaridad, y al mismo tiempo aumentar en alrededor de 690.000 nuevas familias para que reciban este subsidio de 5.000 pesos y 7.000 o hasta 7.000 para personas que tengan más de 65 años y que tengan algunos quebrantos de salud, también es para pagarlos en abril y mayo. Entonces, ¿qué día se entrega ese dinero o se acredita ese dinero? Se acredita los días 7 y 21 de cada mes. En abril, el día 7 y el día 21, y en mayo, el día 7 y el día 21. Ahora, recientemente, el Congreso acaba de aprobar una extensión del estado de emergencia que solicitó el presidente Danilo Medina, 25 días, y se le aprobaron 15 días. Un estado de emergencia que se iniciaría o continuaría a partir del día 17, que es cuando termina el actual estado de emergencia. Entonces, del 18, ¿hasta cuándo? Hasta el día más o menos 2 de junio estaría vigente ese estado de emergencia. Ahora, el presidente Danilo Medina, el gobierno del presidente Danilo Medina también tiene planeado establecer un mecanismo de reinserción de determinados sectores a la actividad económica. Y ese proceso, ese plan de reinserción, de reapertura económica, tiene que hacerse por fases. Pero el gobierno tiene que aplicar o comenzar a aplicar ese proceso de apertura mientras esté vigente el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque así, si al cabo de una semana observamos algún tipo de situación de rebrote del COVID-19 a propósito de la reapertura económica, el gobierno, estando en estado de emergencia, puede entonces revertir esa medida, darle para atrás y luego entonces ir al Congreso y decirle, mire señores, hay una situación, hicimos una apertura económica, la cosa empeoró y entonces tengo que solicitar una extensión del estado de emergencia. Por eso lo recomendable es que estando dentro del estado de emergencia, dentro del plazo calendario de estado de emergencia, es cuando debe iniciarse el plan de reapertura económica. Por fase, escalonado, como sea consensuado con el sector empresarial, con los sectores productivos del país. Ahora, ¿debe iniciarse ese proceso de reapertura económica el lunes que viene? No. ¿Por qué no el lunes que viene? Porque el lunes estamos a 17, 18. Sí, a 18. Y el segundo pago del subsidio económico que el gobierno le está dando a la población trabajadora y a la informalidad se va a producir el 21. Por lo tanto, todavía queda recursos para seguir asistiendo a la población y diciéndole, mira, quédate en casa. Particularmente yo creo que la fecha ideal para iniciar ese proceso de reapertura económica de manera escalonada es el lunes siguiente. No el 18, sino el 24 sería, ¿verdad? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, el lunes 25. El lunes 25 de mayo sería ideal para iniciar ese proceso. Y lo ideal es que el presidente se dirija al país, tal vez este fin de semana o el próximo lunes 18, para que haga ese anuncio. Y digo que eso es lo ideal, que el presidente se dirija al país para que haga ese anuncio, porque ya, en efecto, como nosotros habíamos advertido hace un tiempo, que el país, que la clase, principalmente la informalidad económica, no iba a aguantar el mes de mayo completo, o sea, abril y mayo, no iban a aguantar, que la gente iba a empezar a desesperarse. Ya hemos visto manifestaciones y movimientos de organizaciones comerciales que han
anunciado que a partir del lunes van a abrir su puerta y van a retar a las autoridades. Bueno, hay que evitar que eso ocurra. Y hay que evitar que eso ocurra no mediante la represión, sino mediante la persuasión. Persuadiendo a esos comerciantes, diciéndole, pero para tú persuadir a esos comerciantes tienes que darle una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Darle fecha. El gobierno tiene la obligación de decirle a la gente, y principalmente al sector comercial, formal e informal, mira, vamos a iniciar el plan de reapertura. Pero no lo vamos a iniciar hoy ni mañana, lo vamos a iniciar en tal fecha. Y tiene que decir una fecha, porque así ya el sector comercial se aguanta y dice, bueno, vamos a aguantarlo porque ya tenemos fecha, ya por lo menos sabemos a partir de cuándo vamos a abrir. No que, estamos haciendo un plan, que estamos elaborando un plan. Sí, pero ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Ideal sería que se inicie. Repito, como dije hace un rato, tal vez el lunes 25, que sería la última semana del estado de emergencia, pero todavía estaríamos en estado de emergencia. Y al estar en estado de emergencia, todavía el gobierno tiene la autoridad de tomar alguna decisión, de echarse para atrás si se presenta alguna situación adversa, sin la necesidad de recurrir nuevamente al Congreso de inmediato. ¿Por qué? Porque todavía está dentro del plazo del estado de emergencia. Ojalá no ocurra así, ojalá que no sea necesario. Ahora, dado que ya hay un movimiento de desesperación de parte de la población, principalmente de parte de los sectores comerciales, formales e informales, esa desesperación puede explosionar la semana que viene si el presidente no se dirige al país para hacer un anuncio oficial sobre ese tema. Y si eso explosiona la semana que viene, incitado tal vez por algunos sectores interesados que pudieran ser sectores políticos opositores, no estoy refiriéndome a el sector del Partido Revolucionario Moderno, porque el Partido Revolucionario Moderno lo que le interesa aquí es la paz social, porque ellos quieren participar de manera efectiva en las elecciones, como quiere participar de manera efectiva en las elecciones el PLD. Pero hay sectores políticos que no tienen nada que buscar en este escenario y que bien pudieran querer provocar alguna situación de caos. Entonces, para evitar que esos sectores políticos inciten o que aticen a un sector comercial, empresarial, formal e informal que está ciertamente desesperado porque necesita comenzar a producir, pues lo ideal sería que se inicie ese proceso de apertura, quizás en la última semana de mayo. Además, el presidente tiene que tomar en cuenta otro elemento, y es la forma como se trató la petición de extensión del periodo de emergencia en la Cámara de Diputados ahora recientemente. Ahí hubo un ambiente bastante caldeado donde finalmente hubo que negociar. La oposición política y el oficialismo congresional tuvieron que negociar para llegar a un entendimiento y a una cantidad de días específicos, en este caso 15 días. Ahora, el debate caldeado que hubo en la Cámara de Diputados indica que si el presidente solicitara nuevamente una extensión hacia el mes de junio del estado de emergencia, se lo van a rechazar. Y se lo van a rechazar, y ese rechazo va a tener el respaldo de la población. Hoy día, si la oposición política hubiera buscado la manera de trancar y de evitar esa extensión del estado de emergencia, la población lo iba a ver como un error de la oposición política. Pero en junio, si eso ocurre, no lo van a ver como un error de la oposición política, sino que la población lo va a ver como lo va a apoyar. ¿Por qué? Porque ya la población, un segmento importante, está en un estado de cierta desesperación. Además, los recursos se van agotando. Y el gobierno posiblemente no está en condiciones de anunciar, en el mes de junio, más subsidio. Lo que va a hacer el gobierno a partir del mes de junio, que yo estoy seguro que va a ser así, es que el 1.570.000 cabezas de familia que están recibiendo el subsidio del programa Quédate en Casa, seguro lo van a seguir recibiendo. Claro, en menos cantidad. Van a volver tal vez a los 1.500 pesos, ya no a los 5.000 pesos. Pero esos 690.000 que se incluyeron adicionales se van a quedar. Eso no lo van a sacar. ¿Por qué no lo van a sacar? Porque ha habido una situación de deterioro de la condición de vida de la gente. Y ha habido un aumento de la pobreza por esta situación de crisis de estos 2 meses y medio que llevamos en cuarentena. Por lo tanto, el gobierno, esa ampliación que hizo
esa ampliación que hizo de la cantidad de hogares que reciben solidaridad, tiene que mantenerla. Lo que yo dudo es que pueda mantenerla con 5,000 pesos cada uno. ¿Por qué? Porque tendría que buscar recursos adicionales. Recursos adicionales que ha estado buscando, aprovechando el estado de emergencia para tomar financiamientos que no requieren la aprobación del Congreso Nacional por estar en estado de emergencia. Ya incluso vimos que el Banco Central anunció que los 650 millones de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional ya fueron recibidos, ya entraron. No hubo que llevarlos al Congreso, como yo pensaba inicialmente. ¿Por qué no se llevó ese proyecto al Congreso? Porque estaba en un estado de emergencia, entonces es un dinero que entra automático. Sin embargo, es un financiamiento. Al final es un financiamiento, es un aumento del endeudamiento público. Como no hubo que ir al Congreso para que el Ministerio de Hacienda comprara 40,000 millones de pesos más, se endeudaran 40,000 millones de pesos más con el asunto de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque estamos en un estado de emergencia. Ahora, cualquier compromiso financiero de deuda que vaya a asumir el gobierno para poder aliviarse un poco en lo que queda de este estado de emergencia, tiene que hacerlo ahora. ¿Por qué tiene que hacerlo ahora? Porque es difícil que vuelvan a extenderle desde el Congreso el estado de emergencia más allá del 2 de junio. ¿Por qué? Porque hay que ser también razonable. La oposición política, al igual que el propio oficialismo, necesitan de por lo menos un mes para prepararse, porque las elecciones son el 5 de julio. Y si las elecciones son el 5 de julio, lo menos que necesita un partido político competitivo, en este caso el PLD y el PRM, es un mes como poco, un mes para poder preparar a sus militantes operativos para esas elecciones. Pues sabe que hay que tener delegados políticos, hay que tener los delegados que van a estar en la mesa, en los centros de votación. Todo eso implica una logística que requiere que haya cierta apertura. En cuarentena eso no se va a poder hacer. Entonces, eso lo más lógico es que no va a haber estado de emergencia en el mes de junio. Lo que va a haber, sí, es una condición de distanciamiento que ha de mantener el gobierno. Por eso, mi exhortación, mi humilde exhortación, que reitero, porque lo dije al principio del programa, para el presidente Danilo Medina y para su gobierno. Presidente, diríjase al país a más tardar el lunes de la próxima semana y anúnciele al país que el lunes 25 se estaría iniciando el plan de reinserción económica de manera escalonada y por fase, pero anúncielo con una fecha específica ya, porque si no, usted va a tener ya un estado de desesperación de los sectores económicos formales e informales, y ese estado de desesperación puede tener consecuencias muy adversas para su gobierno, que hasta ahora ha sido apoyado por todos los sectores de la vida nacional en la gestión que ha estado haciendo en procura de enfrentar el COVID-19, pero que dada la coyuntura política, eso puede convertirse en un boomerang si no se toman medidas que ya está demandando de manera efectiva la población dominicana y de manera muy específica el sector empresarial formal e informal que necesita volver a producir dinero.